Hola, bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas. Espacios mano a mano con los líderes más importantes de la comunidad judía de Buenos Aires. Queremos que puedan conocer un poquito más en profundidad a las organizaciones y a quienes las conducen. Todas posibilidades de que profundicemos juntos acerca de nuestra vida comunitaria en esta Argentina. Bienvenidos y que disfruten de este espacio. Bueno, Lila Pinto, bienvenida al Ambrot, a este espacio nuestro virtual, donde queremos conocerte un poco más, a vos y a tu institución. Vos sos la directora ejecutiva de Tarbut, una escuela para nosotros hermana, cercana, con mucho en común, y no solamente porque mis hijas van al colegio, sino que hay una historia muy importante entre Tarbut y el Ambrot que queremos mucho. Y también tengo la suerte de conocerte de la adolescencia, si bien muchos años no nos vimos, vos estuviste muchos años en México y demás, tengo la suerte y la posibilidad de haberte conocido de chica y saber que estamos frente a una gran persona y además a una académica. Tenés un doctorado, un máster, tenés un recorrido en educación muy importante, así que bienvenida. Gracias. Y voy a empezar con algo livianito, sencillo, para Dale. empezar a romper el hielo. ¿Cómo se gestiona una escuela en pandemia? Yo sé que no querés hablar de eso, pero algo de referencia tenemos que decir. ¿Por dónde pasa hoy tus desafíos, tu vida cotidiana, además de atajar penales y resolver problemas? ¿Podés hacer otra cosa más? Debemos hacer... Bueno, primero gracias por la invitación y también gracias por esta oportunidad de seguir afianzando este vínculo tan cercano de nuestras instituciones y también por el reencuentro, Fabi, que es verdad, nos conocimos de la adolescencia. Bueno, voy a la pregunta, ¿cómo se gestiona una escuela en pandemia? La verdad es que es cierto que gran parte del tiempo que le dedicamos a pensar la escuela y a trabajarla y a encontrar formas de hacer lo que tenemos que hacer, que es educar, ¿no? Y que es estar con los chicos y contener, porque, vamos, no es solo un tema de enseñar contenidos y cuestiones académicas, también si recupero la parte de en pandemia, también es ayudar a cada una de las familias y de los chicos a entender qué estamos viviendo, ¿no? ¿Qué significa para cada uno de ellos emocionalmente y qué mundo estamos transitando? Hacer eso en un contexto de intermitencia, vamos a decir, de presencialidad y de encuentros y de posibilidad de vernos, es un enorme reto. Gestionar eso es un enorme reto. Entonces, es cierto que gran parte de la gestión de la escuela en este momento tiene que ver con, yo diría que poder conservar algunos principios que hacen que una escuela sea lo que es, ¿no? Que básicamente tiene que ver con alumnos que aprenden con otros, independientemente de si están en el mismo lugar físico o si lo tienen que hacer de otras maneras. Mientras vamos tratando, y con mucho esfuerzo, yo creo que eso más que una realidad es como por un lado un deseo y por otro lado también es una responsabilidad, buscar el tiempo para pensar el futuro de la educación. Entonces, ¿cómo se gestiona? La verdad es que gran parte del tiempo se gestiona en un contexto vertiginoso, de toma de decisiones permanente, de incertidumbre, de tratar de llevar contención, calma, cierto nivel de criterio, de construir. Para mí un tema muy importante es construir criterios y encuadres en este momento. Y por el otro lado, con el equipo, siempre en equipo, nunca solos, se gestiona en equipo siempre, tratando de darnos oportunidades o buscándolas ansiosamente para poder parar y pensar hacia adelante. Sabes que cuando Moshe sacó al pueblo de Israel de Egipto, en el desierto, una de las cosas que tuvo que hacer es administrar las quejas, las críticas, Claro. Todo el tiempo. Tarbut tiene 1.200 alumnos. ¿Cuántos? Poco más. Un poquito más, 1.300 alumnos, que son ¿cuántas familias? ¿700? Sí, más o menos, un promedio. ¿De qué se quejan las familias del colegio? ¿Cuáles son los principales reclamos? Más allá de que no hay presencialidad, que eso no depende de vos. Pero ¿cuáles son las mayores demandas que te llegan? Bueno, la complejidad actual de la queja, yo
quisiera enmarcarla en el malestar, ¿no? Yo siento que hay un malestar generalizado en todos nosotros. Siento que ese malestar está instalado en la sociedad argentina, por lo pronto, y en el mundo, porque todos tuvimos que aprender a convivir con otras circunstancias. Y en una institución como la nuestra, que procura ser una institución cercana, que escucha, que da lugar a poder hablar y resolver vincularmente esos malestares, aunque no los pueda resolver, más bien a veces son oportunidades simplemente para compartirlos, para desarrollar empatía. Bueno, esos malestares se traducen en quejas muy diversas, ¿no? Desde logística, de administrar el tiempo de estudio, preocupación por si los chicos van a aprender o no van a aprender en este momento, cuestiones más materiales, por supuesto, de si estamos pudiendo o no pudiendo acompañar la crisis económica que todos vivimos, todos los mismos malestares que vos podés ver en la sociedad. La escuela, no lo digo yo, está escrito, es una caja de resonancia de lo que ocurre más allá de ella. Y lo que ocurre en la escuela es producto de eso también. Bueno, sacamos un poquito de la coyuntura, vamos a pensar un poquito más tranquilos y más allá de lo que está pasando ahora. Hace más o menos poquito tiempo, unos 2000 años, la preocupación del pueblo judío es, desde que nos expulsaron y no tenemos un sistema educativo propio, o ahora ya Israel lo tiene de vuelta, pero antes mucho tiempo, es cómo hacer para la continuidad judía en contextos mayoritarios de otra creencia, otra religión, de otra cultura, y sin tener el organismo público que nos garantice esa educación. Entonces armaron diferentes modelos de educación judía. Vos conociste el de México muy bien y ahora estás de vuelta en el de Argentina. Entonces, hablando del modelo argentino, donde tenemos escuelas integrales, la mayoría de la educación pasa por lo integral, tenemos jardines, primarias y secundarias en más cantidad, universitario muy poquito. Entonces, ¿qué es lo mejor, qué es lo peor de este modelo? ¿Qué te gusta, qué no? Una cosa más que te voy a marcar para tu respuesta, es nosotros tenemos un modelo educativo donde la escuela judía brinda la educación del país, de la cultura, da lengua, matemática, ciencias sociales, historia. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de este modelo? ¿Qué me gusta? Me gusta... Bueno, primero, yo soy producto de ese modelo. Me crié, hice toda mi escuela primaria en una escuela integral judía. En ese momento, en esa escuela, había pocas escuelas secundarias integrales. Y mis padres decidieron, bueno, esto es más biográfico, ¿no? Pero mis padres decidieron que fuera una escuela pública por la mañana y a la tarde estudié en el seminario rabínico, o sea, continué con mis estudios judaicos. Ahí nos conocimos, claro. Vos sos mucho más joven que yo, no, varios años. Sí, claro, no. Somos coetáneos, pero bueno, básicamente yo creo que tener un modelo integral tiene una enorme oportunidad, enorme. ¿Por qué? Porque hay una enorme oportunidad que no estoy convencida de que la estemos explotando al máximo. Tal vez esa es la parte que me parece que es el enorme desafío, ¿no? Porque nuestra tradición es tan rica, tan vasta, tan valiosa en la posibilidad de poder leer la realidad desde valores tan vigentes permanentemente, que se pueden recrear de una manera permanente, ¿no? Y que pueden interpelar con nuevas preguntas. Hay incluso hasta modelos de estudio y aprendizaje, qué sé yo, desde hoy, por ejemplo, sin querer volver a la coyuntura, pero haciendo la jabruta, ¿no? Esta posibilidad de estudiar con un otro que me interpela y que, son cosas tan interesantes para explorar, que yo creo que en un modelo integral, si lográramos poder no dividir, sino unir de una manera más articulada la riqueza de la tradición, no solo metodológica, digamos, como jabruta, sino desde los valores y un montón de otras cuestiones, con los problemas que hoy debieran ser el eje central del aprendizaje, ¿no? No las ecuaciones per se, sino cómo determinados campos del saber permiten resolver problemas acuciantes de la humanidad. Y el judaísmo tiene mucho para aportar, ¿no? Entonces creo que eso haría muy relevante esta mirada de lo integral, por un lado.
Por el otro lado también creo que el contexto de poder manejar, digo, esto no es solo de lo integral, pero sí es cierto que lo favorecería y lo favorece. Nosotros, por lo pronto, en Tarbut procuramos que el judaísmo sea una experiencia que deje huella, ¿no? Que sea memorable. Esas experiencias que no te olvidas que viviste cuando te entregaron el Toralí, cuando, no sé, un montón de cosas que son como tradiciones que te marcan, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, ocurre que, qué sé yo, primer grado trabaja para eso, y todo, el área oficial y el área... Esas son algunas de las ocasiones significativas en donde eso ocurre. Pero creo que deberíamos ir un paso más. Se puede ir un paso más. Sí, y de eso te quiero dar una devolución de lo que me pasa cuando doy clases o de que me acuerdo de mi colegio, que no tiene que ver con Tarbut hoy, sino justamente con hace 30, 40 años. Cuando doy clases de Torah, mucha gente escucha una interpretación y dice, pero esto me gusta, pero lo que menciona en el colegio no era esto. Claro. Como que los colegios a veces en la profundidad en la que pueden meterse en interpretaciones o en actualizaciones de miradas y claro, que enseñan, claro. A veces están muy lejos o estaban muy lejos de lo que a la gente le puede llegar y impactar. Sí, ¿Lo ves esto? Sí, hay que revisar. Digo, hoy estamos en un momento en donde se habla de la priorización curricular en el ámbito académico general, ¿no? El tema de priorizar tiene que ver con volver a revisar el famoso debate educativo entre extensión curricular y profundidad, ¿no? O sea, ¿qué vale más la pena? Si dar más o dar menos, pero más profundo, sobre la base de otros principios que tienen más que ver con aprender a pensar, aprender a cuestionar, a argumentar. Bueno, hoy nos damos cuenta finalmente, después de tanto debate, que lo segundo es más importante que lo primero. En eso segundo hay que revisar el contenido de los judíos, definitivamente. Y cuando digo contenido no quisiera que se malinterprete, no lo pienso con el valor que tiene la tradición, ¿no? y la incorporación de esas interpretaciones que dejan marca, ¿no? Y que le dan, vida a nuestras fuentes. Sí, y creo que en eso lo no formal y lo formal, bueno, ese era el otro punto que te iba a decir. Un montón. Deuda que tenemos, porque siempre hace mucho que vengo escuchando, y desde México te diría que también tiene Tnuot y tiene espacios importantes de educación no formal, pero nos está costando, nos está costando mucho encontrar ese puente. Como que tal vez esta crisis que hoy transitamos habilite oportunidades para pensar cómo hacer esos puentes. Pero eso es una deuda pendiente. Bueno, y ahora pensando en el futuro, ¿no? Vos te especializaste y estudiaste mucho tecnología educativa, escenarios de cambio, cómo transformar una organización. ¿Hacia dónde ves que va la educación o hacia dónde debiera ir la educación en la Argentina, en estas condiciones, en la pospandemia? ¿Dónde pensás que vamos a cambiar? ¿En dónde pensás que vamos a tener que invertir? ¿Hacia dónde te imaginás? A ver, hay algunas cosas que están quedando cada vez más claras, ¿no? Yo pienso que son debates que llevan mucho tiempo, pero que hoy ya son prácticamente incuestionables. Sin embargo, y haría un paréntesis, tenemos que explicarlos mejor, porque las familias y el público en general, no sé si no tiene por qué entenderlo en profundidad, ¿no? Pero creo que hay una tarea de comunicar y de explicar esto con mayor claridad. Después de esta crisis que estamos transitando, a raíz de esta crisis que transitamos, logramos finalmente comprender de qué se hablaba cuando se hablaba de menos es más, menos y más profundo es más, de qué se habla cuando se habla de habilidades y no de contenidos aislados y fragmentados, de qué se habla cuando se habla de aprender con otros. ¿Por qué está resultando tan difícil esto de aprender solo, ¿no? A través de una pantalla? ¿Cuál es el lugar del cuerpo en relación con la mente? ¿Por qué es tan difícil también, más allá de todo lo que tiene que ver con la socialización? Una cosa que tal vez todos los que soñamos en algún momento en transformar profundamente el esquema de la estructura, incluso horaria o organizacional de la escuela, yo misma hoy me vuelvo a hacer preguntas muy básicas, que es, si no cambia la trama de organización social, pues la escuela no puede cambiar tanto, porque las familias trabajan, porque tienen una organización que poder... Entonces,
Hay que recuperar algunas dimensiones de una transformación profunda que no, digamos, que permitan que las familias se sientan acompañadas para hacer lo que tienen que hacer, pero lo que ocurre en la escuela tiene que ser profundamente diferente. Puedo imaginarme, ojalá y cuando superemos la pandemia, yo creo que una de las riquezas que la pedagogía más moderna había alcanzado y que la pandemia, la verdad, pedagógicamente nos hizo retroceder en eso, ¿no?, es poder trabajar con otros de forma mucho más variada y no trabajar siempre con los mismos compañeros o adultos. Lamentablemente esta estructura de grupos permanentes y fijos por cuestiones epidemiológicas, obviamente, ha limitado mucho eso. Pero imagino una escuela mucho más fluida en términos de posibilidades de agrupamientos, de elecciones. Yo creo que una de las cosas que más va a ser importante en el futuro de nuestros niños, niñas, jóvenes, es aprender a conocerse. Ese es el conocimiento más importante, y aprender a elegir y saber qué implica. Y en la escuela eso no se enseña tanto. Y para mí la educación del futuro debe hacer eje en eso. Imaginando ese futuro y esa educación con estos ejes que vos planteás y con los cambios que visualizás, ¿no sentís que la brecha cada vez va a ser más grande y que entre los que se pueden educar en educaciones privadas y de primer nivel, y entre los que se educan en educación pública, entre los que tengan familias que los puedan sostener y alimentar y motivar y incentivar, y las familias que no? O sea, ¿vamos hacia una profundización de esta brecha y por lo tanto de posibilidades laborales y de niveles sociales y económicos cada vez más amplia? Y yo que sí, lamentablemente sí, pero no creo que sea culpa de la escuela, ¿no? No. De ninguna escuela ni del sistema educativo. Realmente creo que estamos en una sociedad que debe replantearse sus valores más profundos, su idiosincrasia. El 40 y pico % de pobreza, la pobreza infantil, o sea, no hay duda de que eso es así, que ya está siendo así. El otro gran desafío para nuestras escuelas, Fabi, para mí, es acercarnos a esas otras, ¿no? Y tal vez contribuir desde los valores de nuestro pueblo con un compromiso genuino y profundo en lo que podamos, acompañar a una sociedad que se transforme. Estoy siendo tal vez un poco idealista, soñadora, pero bueno, está bien, por algo uno se dedica a la educación. En eso también somos socios, porque nosotros también estamos muy involucrados en lo que pasa en el barrio y tratamos de ayudar y de acortar la brecha, sintiendo que es un poquito en un mar inmenso de necesidad, pero bueno, no estás obligado a terminar la tarea. Exacto, pero no puedes evadir la responsabilidad. Y por otra parte, qué mejor forma de un judaísmo experiencial, digamos, ¿no?, que se vivencia con la experiencia, que uno que es capaz de asumir ese reto, ¿no? O sea, ese es el reto de nuestras escuelas. Por eso, por ejemplo, para mí Tarbut tiene un desafío interesantísimo y una oportunidad interesantísima, que es, somos la única escuela judía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y me parece que ahí, para llegar a lugares de la provincia de Buenos Aires, para acercarnos a otros lugares de la provincia, tenemos una misión y una responsabilidad. No la podemos desconocer y no la podemos perder, porque es riqueza pura para todos. Bueno, para ir cerrando esta etapa y pasar a un par de preguntas distintas, te quiero preguntar si tenés algún sueño para Tarbut. Si vos pudieras imaginar algo que no tenga restricciones, que no dependa de la coyuntura, que vos digas, a mí me gustaría en varios años que Tarbut se transforme en... ¿Hacia dónde va tu sueño? Te diría que tiene dos partes. Quiero que Tarbut se transforme en una comunidad escolar y educativa cada vez más cercana, entre sus miembros, cada vez más unida, más fortalecida, más empática, cultivando los valores fundacionales que le dieron lugar a la escuela que es hoy. Y no porque no lo seamos, sino porque creo que pasan mucho tiempo y pasan muchas cosas y que hay mucho por hacer ahí. Y creo que, de vuelta, lo que te decía antes, ¿no? Como si los valores de hoy tienen que ver con no tanto... Por supuesto es importante enseñar matemática o lo que fuera, o inglés, porque tiene un valor para el desempeño de la vida.
el único conocimiento que no pierde vigencia es la habilidad de conocerse a uno mismo. Quiero esa comunidad, capaz de conocerse a sí misma, de hablarse, de escucharse y de crecer, ¿no? Y no temer a eso. El otro sueño que tengo es una escuela capaz de desarrollar un proyecto educativo osado. Y osado tiene que ver con poder exactamente hacer lo que te estoy diciendo, ¿no? Es decir, yo arriesgo, porque confío plenamente que si hay una pequeña dimensión no sé, del programa de matemática que no me parece tan relevante que se aprenda ahora, pero logramos entre todos, que los chicos entiendan cómo aproximarse a eso y por qué vale la pena hacerlo, lo hicimos. Entonces se imagina una escuela pensada con otras lógicas de trabajo, que recupere el lugar de la emoción, de los valores y del cuerpo, que le dé a los chicos la posibilidad de tomar decisiones. La cabeza de nuestros chicos son otras, piensan distinto, tienen otros intereses, tenemos que escucharlos más. Y sueño con una escuela que la diseñemos con ellos. O sea que hace muchos años, 61 creo más o menos, se fundó el colegio Tarbut, y fue fundado con gente de Lambrot que activamente participó, y después la directora del colegio era la esposa del presidente de la comunidad de acá, siempre con instituciones independientes, pero con mucha cercanía. Y veo que las coincidencias se mantienen, ¿no? O sea, veo que hay más motivos para los cuales seguir trabajando juntos, porque muchas de las cosas que vos decís y planteás tienen mucho que ver con nuestra también manera de ver a la comunidad judía, como ver a nuestra institución y tratar de lograr y conseguir cosas. Así que auguro que sigamos trabajando cada vez más en cosas juntos. Ahora, 2 preguntas hechas por chicos para que le contestes a chicos. Vamos. Los que te preguntan. Dale. Hola, me llamo Bianca y tengo 11 años. Te quería hacer una pregunta. ¿Vos a mi edad ya sabías que querías dirigir un colegio? Si yo ya sabía que iba a dirigir un colegio. A la edad de ella, cuando tenías 11 años. Cuando tenía 11 años, Bianca, me gustaba mucho, yo jugaba a ser maestra. La verdad es que sí, me gustaba. No pensé que iba a dirigir un colegio. Pensé que iba a ser maestra. Y jugaba, y la pobre mi hermanita, que era más chiquita, la sentaba ahí, ¿viste? Y le daba clases. Y después fui maestra de estudios judaicos y me gustó mucho. Bueno, también fui madrijá, trabajé mucho en educación no formal y de alguna forma sí sabía que quería estar en educación. La verdad es que la dirección escolar fue algo que llegó a mí por otros caminos y hoy no lo cambiaría por nada. Aunque está siendo muy difícil, no lo cambiaría por nada. ¿Tenemos una pregunta más? Hola, me llamo Marina, tengo 11 años y quería hacerte una pregunta. Cuando eras chiquita, ¿te gustaba ir al colegio? Cuando era chiquita, Melina, la verdad sí me gustaba. Yo era así como de esas que le gustaba ir a la escuela, le gustaba aprender, estar en la escuela. Tengo que reconocer que me gustaba más la escuela primaria que tal vez la secundaria. Tengo que decir que yo hice mi escuela primaria en una escuela judía en el Martin Buber, en la época de la dictadura militar. Era un oasis. El país vivía un contexto mucho más represivo y se sentía, ¿no? Aunque éramos chiquitos, y la escuela era un lugar de mucha libertad y creatividad, así que para mí era un placer. Cuando entré a la secundaria, entré con el inicio de la democracia. Eran momentos más complejos y tal vez sentía más miedo, tal vez no lo disfruté tanto. Igual para mí aprender, y eso se lo debo a la memoria de mi papá, la cultura, los libros, estudiar siempre fue un valor muy relevante en mi familia, así que sí me gustaba ir a la escuela. Bueno, ya te hago unas preguntas muy breves y cortas para que me contestes lo primero que te venga a la mente, como por ejemplo, libros. ¿Qué lees, qué recomendás? ¿Qué estás leyendo o qué te gustaría que la gente lea? Ahora estoy leyendo la trilogía de Yuval Harari. Homo Deus, Homo Sapiens. Ahora estoy en las 21 lecciones. 21 lecciones, el tercero. Sí. Y nada, yo siento que ahí, por ejemplo, me empiezan a aparecer esto que te comentaba antes, ¿no? Bueno, tengo re ganas de que Yuval Harari saque uno ahora. A ver, en la pandemia, ¿cómo piensa? Sacó uno, pero no es eso. Transformó uno de sus libros en historieta. Y mirá. lo sacó, está saliendo ahora. Lo voy a buscar.
No, bueno, yo creo que en 21 lecciones es interesante porque identifica uno de estos que te digo, que son los grandes problemas de la humanidad de los que la escuela debería ocuparse. No importa que tengas 8 años o 18, son los problemas de los que hay que ocuparse, entonces eso me interesa. Pero también me gusta leer muchas novelas, tengo que ser franca, hace mucho que no leo una, tengo que recordar cuál fue la última que leí que me haya apasionado, pero no viene a mi mente ahora. Pero me gustan las novelas mucho. Queda pendiente. Sí. ¿Alguna serie? Fanática. Soy fanática de las series. ¿Cuál recomendás? Bueno, hay clásicos que para mí son como el top 5, imperdibles. Bueno, Mad Men para mí es un clásico. Uno que es fuerte, Breaking Bad, es otro súper clásico. Dark, alemana, increíble. Me gustan mucho las series europeas, la verdad. ¿Y alguna nueva? La última que vi, que es así medio de suspenso y para entretenerme, es una española, bastante de suspenso, acción, pero muy bien hecha, que se llama El Inocente. Y una que recomiendo muchísimo, que está en Amazon Prime Video, creo, que se llama The Man in the High Castle, que es súper interesante porque es toda una historia de qué hubiera pasado si... Está basada en un libro. ¿Qué hubiera pasado si la Segunda Guerra la hubiera ganado el Eje y no los aliados? Es súper distópica, fuerte, interesante. Baruch Hashem no pasó. No pasó, no pasó. Una comida judía en lo posible. Burecas, Burecas. mis favoritas. Las que hacía mi abuela y las que hace mi mamá. Un Hag, ¿cuál es la fiesta judía que más te Pesaj. gusta? Pesaj, sin dudarlo. Pesaj. 2 razones. Libertad y pedagogía. Pesaj es la fiesta más educativa y siempre tuve algo ahí muy visceral con eso. El Seder siempre me pareció... Es más, yo de chiquita me hacía la Sagadot y se la llevaba a mi familia y los ponía todos. Y me gustaba mucho. ¿Una ciudad de Israel? Jerusalén. Que haya paz. Y última pregunta, un sueño, pero ya no para Tarbut, ¿no? Un sueño para todos, un deseo. Lo primero que viene a mi mente, Fabi, honestamente, salud. Salud. Que nos cuidemos. Que cuidemos la salud, la vida. Amén. Lila Pinto, directora ejecutiva de Tarbut, muchas gracias por A estar ustedes. con nosotros. Un placer charlar con vos. Ojalá que se repita varias veces, porque Ojalá. es muy lindo. Y les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Espero que hayan disfrutado y los saludamos. Chao.